Todos jóvenes. Y vamos a comenzar tomando lista, así que atención. Mario Acosta. Presente. Yara Augusto. Presente. Listo. Nick Alejandro. Nick Alejandro. Carlos Bonilla. María de los Ángeles Briones. Presente. Britney Bulgarín. Presente. Juan Diego Castro. Juan Diego Castro. Presente. Andrea Chancay. Presente. A ver, Mateo Quijije, confirme si se está conectando con otro dispositivo. Me confirma, ahí veo otro Mateo en sala de espera. Bueno, sigamos. Ahí ya, listo. Ahí está ingresando ya. Jeremy Gaibor. Presente. Dani Gamboa. Presente. Belén Guamán. Presente. Dylan Ibáñez. Presente. Kenneth Jaime. Presente. Roy Jiménez. Presente. José Lecaro. Presente. Ashley Mendieta. Presente. Ariana Moreira. Presente. Aileen Ortiz. Presente. Alison Parrales. Presente. Fanny Prieto. Presente. Mateo Quijije. Presente. Ashley Rodríguez. Presente. Cris Santos. Presente. Víctor Silva. Víctor Silva. Ha faltado Víctor. Michelle Solórzano. Presente. Alison Sánchez. Presente. Jonathan Tenemasa. Presente. Ángel Vela. Ángel Vela. ¿Ya está? Dayana Vela. Presente, bro. Ángel Vela. Profe, presente, digo, vela. Sí, bro. Ya, ok. Dayana Vera. Presente. Darío Vera. Presente. Listo. Israel Benítez. Presente. Giselle Flores. Presente. Emily Ruperti. Presente. Ya. A ver, ¿quién faltó? Está con falta Víctor Silva, Carlos Bonilla y Nick Alejandro. Ponelo bien. Sí, profe, yo estoy presente. ¿Puedo poner? Ya. Llegó tarde, ¿qué pasó? No, sí estaba, es que se cayó la señal, un rato nomás duró. Ya volvió a funcionar. Sí, porque yo lo nombré y no respondió. Bueno, vamos a continuar. Silva también ya ingresó por ahí, lo vi. Bueno, estimados jóvenes, el día de hoy se va a ganar doble puntaje. Vamos a hacer un trabajito, mejor dicho, doble trabajito que se va a ganar doble puntaje. Bueno, vamos a partir del tema de hoy. Ya les presento las diapositivas y luego les indico lo que van a hacer.
Bien. Vamos a comenzar observando un video. Ya, este pequeño video nos va a ilustrar un poquito en el significado de qué quiere decir seguir a Cristo. Vamos a ver, aquí tenemos el video, pongámosle atención y vamos a ver. Por aquellos días, caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún, a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla, y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él diciendo: Este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey, que va a combatir a otro rey, no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Jesús dijo a sus discípulos: El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz de cada día y venga conmigo. Seguirlo entonces implica recorrer su mismo camino imitando sus acciones. Él pasó por este mundo haciendo el bien, cometido que únicamente podrá ser logrado si somos capaces de hacerlo con constancia y no solo por momentos. Así pues, tomar la cruz significa afrontar con responsabilidad los problemas y decisiones que se presentan en nuestra vida, ya que cada acción, por muy pequeña, es significativa, y al hacerla correctamente y en la mejor disposición, estamos sirviendo a Dios en cada uno de nuestros hermanos. Listo, bueno, aquí termina este pequeño video para reflexionar más o menos en lo que significa y lo que implica seguir a Cristo. En el video, si ustedes estuvieron atentos, a cada rato mencionaba la palabra: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo. Eso de negarse a sí mismo significa que hay que dejar las cosas malas, dejar el pecado para poderlo seguir a Cristo. Y dejar el pecado significa conversión. ¿Qué será la conversión? La conversión es una palabrita que significa giro. Convertirse significa dar un giro, dar un cambio. Bueno, vamos a comenzar leyendo esta historia y atentos porque luego ustedes van a extraer de aquí el mensaje que nos comunica esta historia. A ver, vamos a pedirle que nos ayude en la lectura. Suani Prieto, lea por favor. Un joven discípulo de un sabio famoso llegó a casa de este y le dijo: Oye, maestro, hay un amigo tuyo hablando mal de ti. Espera, le interrumpió el filósofo. Ya que has hecho pasar por las 3 rejas lo que me vas a contar. Las 3 rejas, dijo el discípulo. Ya, continúe Dani Gamboa. Si la primera es la verdad, ¿estás seguro que lo que me vas a decir es absolutamente cierto? No lo oí comentar de algunos vecinos. Ya, primera reja, la verdad. Siga, Gamboa, siga. Al menos lo habrás hecho pasar por la segunda reja, que es la bondad. Eso que deseas decirme es bueno para alguien. En realidad no, por el contrario. Sigo. Ajá, continúe nomás. A la tercera es la necesidad.
Es necesario hacerme saber eso que quieres decirme. La verdad no. Entonces dijo el sabio sonriendo, si no es verdadero ni bueno, ni necesario, dejémoslo morir en el fondo del corazón. Listo, muy bien, gracias Dani Gambo. Aquí tenemos la historia de las tres rejas, la reja de la verdad, la reja de la bondad y la reja de la necesidad. A ver, vamos a preguntarle a Ashley Mendieta. Ashley, ¿cuál será el mensaje de esta historia? Que debemos primero saber bien si el mensaje será verdad o será mentira. Entonces tenemos que averiguar eso Antes de... hablar. Excelente, Ashley. Muy bien. Es decir, jóvenes, como dice la compañera Ashley Mendieta, pues esta historia nos enseña a ser prudentes antes de hablar. Es decir, comprobar si es verdadero, analizar si es que es bueno, pensar si es que de verdad es necesario decirlo y solo ahí hacerlo. De lo contrario, mejor quedarse calladitos y no decirlo. Entonces, eso significa que la historia nos enseña a ser prudentes, siempre pensar y analizar las cosas antes de hablar. Muy bien. Ahora sí, jóvenes, ya entrando al tema de la clase, nos dice, para ser discípulos de Jesús es necesario convertirse. La palabra conversión significa dar un giro. Es decir, si una persona está yendo por un mal camino, convertirse significa girar y ya no irse por ese mal camino y girar para tomar un camino bueno, un camino mejor. Ahora, vamos a ver en qué consiste la conversión. Por favor, vamos a pedirle a Dylan Ibáñez. Dylan, lea estos 3 puntitos. ¿Qué es convertirse? Convertirse, hacer penitencia, arrepentirse. Convertirse, dejar de la mala vida anterior. Convertirse, reorientar radicalmente la vida hacia Dios siguiendo los pasos de Jesús. Muy bien, gracias Dylan. Pregunta para Belén Guamán. A ver, Belén, ¿usted alguna vez de pronto ha cometido algún error, se equivocó en algo, en cualquier cosa? ¿Usted se ha arrepentido de eso? Sí, ¿Y de qué manera usted ha demostrado ese arrepentimiento? si he hecho algo mal, cambiar la forma de ser o hacer diferente a lo que hice antes. Excelente. Eso significa convertirse. Una vez que usted se da cuenta que hizo algo que estaba malo, dejar esa forma de ser que está mal y comenzar a tener una forma de ser buena. Muy bien, excelente, Belén. Ahora les voy a contar un ejemplo de la vida real. Había un jovencito italiano de 19 años que se llamaba Alejandro Serenelli y se enamoró perdidamente de una muchachita italiana que se llamaba María Goretti. Esta muchachita tenía solo 14 años y este joven tenía 19. Al inicio solo se había enamorado, pero la niña recién había hecho la primera comunión y ella no quería saber nada de enamorados ni nada de esas cosas porque era solamente una niña. Y además ella había dicho que prefería morir antes que pecar. Entonces, al verse rechazado, Alejandro Serenelli, ese enamoramiento se convirtió en pasión y a toda costa quería tenerla a María Goretti como su novia. Más tarde, como María Goretti no le aceptaba, esa pasión se convirtió en lujuria, es decir, en un deseo pecaminoso, en un deseo morboso, sucio, de aprovecharse de esta niña y quería tener relaciones con ella. Sin embargo, esta muchachita se defendió con todas sus fuerzas porque ella decía, yo prefiero morir antes que pecar. Y finalmente, la lujuria de este jovencito, Alejandro Serenelli, se transformó en ira. Y la ira se transformó en crimen. Terminó clavándole 14 veces un puñal y la asesinó a esta muchachita inocente. Las últimas palabras de la niña antes de morir fueron las siguientes. Ella dijo,
quiero que Alejandro se arrepienta de lo que hizo y que algún día se convierta y que llegue al cielo y ahí lo estaré esperando para vivir junto a Dios. Bueno, no termina ahí la historia. ¿Qué creen ustedes que pasó después de que Alejandro Serenelli asesinó a María Goretti? ¿Qué creen que pasó con Alejandro Serenelli? A ver, María Briones, ¿qué se imagina usted que pasó con Alejandro Serenelli después de que cometió el crimen? No se me viene nada a la mente, solo que me imagino que los padres de la niña lo trataron de buscar y Muy bien, sí, está bastante cerca. Acá Dylan Ibáñez y Andrea Chancay también ya lo mencionan. Después de que Alejandro Serenelli la asesinó, la policía lo fue a buscar, lo cogió preso y le dieron como 30 años de cárcel por asesinato. ¿Ya? Pero ahí no termina la historia. Resulta que cuando estaba en la cárcel, Alejandro Serenelli comenzó a arrepentirse profundamente por el crimen que había cometido. Y entonces él le remordía la conciencia y se sentía terriblemente mal y decía, ¿por qué lo hice? ¿Cómo pude haber asesinado a una niña inocente? ¿Pero qué me pasó? ¿En qué me he convertido? Y él comenzó a reflexionar, a pensar y se arrepentía y lloraba y le pedía perdón a Dios y pedía perdón a los familiares de María Goretti. Y entonces, durante los 30 años que estuvo en la cárcel, él se arrepintió y reflexionó mucho en lo que había hecho. Y le hizo una promesa a Dios. Le dijo que cuando salga de la cárcel, él directo se va a ir a un convento para pasar todo el resto de su vida rezando, haciendo ayunos, haciendo penitencias, haciendo oraciones para que Dios le perdone sus pecados. Y así lo hizo. Es decir, se convirtió el gran deseo de María Goretti. María Goretti hoy en día es santa, Santa María Goretti. Y Alejandro Serenelli murió con unos sentimientos sinceros de conversión. Es decir, él dejó esa mala vida de un muchacho abusador, de un muchacho lleno de ira, de un asesino, dejó ese camino del mal y se convirtió al camino del bien. Eso, jóvenes, significa arrepentirse, eso significa hacer penitencia, eso significa dejar la mala vida, eso significa reorientar la vida hacia Dios. Y todo eso es conversión. Entonces, de eso trata el tema de hoy, mis estimados jóvenes. Y vamos a ver la historia de la conversión de San Pablo. San Pablo fue uno de los apóstoles de Jesús que al inicio no lo amaba, no lo quería Jesús. Tampoco los quería los cristianos. Él decía que los cristianos están fundando una religión falsa, una religión que no es la verdadera religión del verdadero Dios. Y bueno, San Pablo los perseguía, los metía en las cárceles, los castigaba a los que eran cristianos. Hasta que un día San Pablo se encontró con Jesús y ahí se produjo una conversión que tuvo varias etapas. Vamos a ver cuáles son esas etapas. Emily Ruperti, primera etapa de la conversión de San Pablo. Jesús sorprende a Pablo en el camino. Dios le revela su misión. Será testigo de Jesús ante el mundo. Muy bien, gracias, Emily. Cuando Pablo iba viajando a una ciudad que se llamaba Damasco, antes de ingresar en la ciudad, cuenta la historia que se le apareció en el camino una luz tan brillante que lo dejó ciego. El caballo en el que iba San Pablo se asustó y lo tiró al piso a San Pablo, y ahí San Pablo miraba la luz y desde esa luz una voz le decía, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Y Saulo le decía, pero ¿quién eres? No te conozco. Yo a ti no te conozco, a ti no te persigo, yo persigo a los cristianos. Y Jesús le dice, yo soy Cristo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y entonces esa es la primera etapa. Pablo se encuentra con Jesús resucitado.
Esa es la primera etapa en la conversión de San Pablo. Hay un encuentro personal ahí con Jesús resucitado. La segunda etapa, se da un itinerario de conversión, es decir, San Pablo toma una decisión, una elección y opta clara y decididamente por Jesús. Porque San Pablo pudo haber hecho lo siguiente. San Pablo pudo haber dicho, no, que estoy soñando, seguramente del golpe, estoy oyendo voces, estoy volviéndome loco, pero esto no es real. Y hubiera podido ignorar todo eso. Pero San Pablo tomó la decisión de creer en lo que estaba escuchando y mirando y decidió seguir a Jesús. Entonces, mis estimados jóvenes, la conversión es una decisión. Uno tiene que tomar esa decisión de dejar las cosas malas. De lo contrario, pues no van a venir los angelitos del cielo a hacer las cosas que tenemos que hacer nosotros. Yo tengo que libremente hacer las cosas bien hechas como Dios manda. Muy bien, entonces en la segunda etapa, a ver, Dayana Vera, segunda etapa. Dayana. Vamos. A ver, ahí se le escuchó una palabrita. A ver, trate de leer. Leo todo, ¿verdad? Sí. El proceso de conversión de Pablo. Segunda etapa. Pablo configura su vida con la de Jesús. Ruptura de Pablo con el pasado. Pablo configura su vida a semejanza de la vida de Jesús. Muy bien, gracias Dayana. En la segunda etapa dice que Pablo rompe con el pasado. Una vez que se encuentra con Jesús, San Pablo dice, nunca más voy a volver a hacer lo que él hacía en el pasado. ¿Qué hacía San Pablo en el pasado? Perseguía a los cristianos, no los quería, los odiaba. Entonces, miren, qué importante la conversión de San Pablo. Vamos a ver. Y hay una tercera etapa en el proceso de conversión de San Pablo. Dios dice, me reveló a su Hijo para que lo anunciara. Esta etapa es importantísima, mis queridos jóvenes. Justamente hoy, el mes de octubre se celebra el mes del Rosario, pero también el mes de las misiones. Y todos somos y estamos llamados a ser misioneros, mis estimados jóvenes. ¿Quién es un misionero? Es el que anuncia el mensaje de Jesús. Pero queridos jóvenes, no se trata de anunciarlo solo con las palabras y decir, Jesús dice que tenemos que amarnos como hermanos. No, no se trata solo de decirlo, porque es fácil decir las cosas. Más bien se trata de ponerlo en práctica. ¿Y cómo hago? Pues sencillamente cuando nos toque vivir el día a día, la cotidianidad, la rutina de la vida, ahí yo tengo que demostrar amor hacia los demás, comprensión, paciencia, tolerancia, solidaridad, empatía hacia los demás. En ese momento, aunque yo no hable, pero yo lo estoy predicando a Jesús con mi testimonio de vida, que eso es lo verdaderamente importante de la religión cristiana. Vivir el amor, hacerse testigos anunciadores de Jesús, pero no de palabra, sino que a Jesús hay que anunciarlo con la vida, con los hechos, con los actos, con los buenos ejemplos. Así hay que anunciarlo a Jesús. ¿Sí? Entonces, mis queridos jóvenes, ahí tenemos la tercera etapa. Nos hacemos testigos y anunciadores de la buena noticia. Entonces, jóvenes, en resumen, el proceso de conversión de Pablo recorre a la perfección las tres etapas de la conversión cristiana. Ojo, pregunta de examen, ¿cuáles son las tres etapas de la conversión cristiana? Y ahí la tiene usted. A ver, Israel Benítez, lea por favor, ¿cuáles son las tres etapas de la conversión cristiana? Pablo recorre a la perfección las tres etapas de la conversión cristiana. Encuentro con Jesús muerto y resucitado. Configuración de su vida con la vida de Jesús. Anunciar a todos la buena noticia de Jesús. Excelente. Esas son, gracias Israel, son las tres etapas de la verdadera conversión de San Pablo y de la verdadera conversión de cualquier otro cristiano. La Iglesia Cristiana Católica tiene 2000 años de existencia. En estos 2000 años
se han suscitado en todo el planeta unas conversiones increíbles de personas que estaban totalmente alejadas de Dios, se convierten y comienzan a servirlo y a seguirlo. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los protagonistas de la conversión? El primero y el principal, pues siempre es Dios. Dios nos inspira, Dios nos da la vida, Dios nos da las fuerzas, Dios toma la iniciativa. Es decir, Dios es el principal protagonista. ¿Por intermedio de quién? Por intermedio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es esa paz, es esa fuerza de Dios que nos inspira lo que tenemos que hacer. Y finalmente, jóvenes, el otro protagonista somos nosotros mismos, es decir, la persona humana. Nosotros finalmente somos los que tenemos que tomar la decisión de dejar las cosas malas y hacer solamente las cosas buenas. Somos nosotros. Mis queridos jóvenes, no van a bajar los angelitos del cielo a hacernos las cosas que tenemos que hacer nosotros. No, nosotros tenemos que hacerlas. Nosotros tenemos que tomar la decisión de hacer las cosas bien, de ir por el camino del bien. ¿Sí? Hay estudiantes que no estudian para los exámenes trimestrales y dicen, no, yo no estudio y ya cuando falten 5 minutos le rezo al ángel de la guarda ya que me ayude. No van a bajar los angelitos del cielo a ayudarle si usted no estudia. Usted tiene que ayudarse a sí mismo. Usted tiene que tomar esa decisión. ¿Sí? Entonces la persona humana es el otro gran protagonista de esta conversión. Y para terminar, porque después van a hacer el trabajito, le vamos a ver esta conclusión que es una oración de la carta a los Efesios. Vamos a pedirle a Giselle Flores. Giselle, ¿sí me escucha? Sí, profesor. Lea, por favor, Giselle, esta conclusión. Doblamos las rodillas ante el Padre, de quien procede toda la paternidad en el cielo y la tierra, en el que se digne según la riqueza de su gloria. Fortalecemos interiormente en el Espíritu. Que Cristo habite en nuestros corazones por la fe, que estemos arriesgosos y sentimos el amor, de modo que logremos comprender junto con todos los consagrados de la anchura y la longitud, la altura y la profundidad, en una palabra que conozcamos de Cristo, que supera todo conocimiento. Así seremos colmados de la plenitud de Dios. Muy bien, muchas gracias, Giselle. Entonces, esa tiene que ser nuestra conclusión, mis queridos jóvenes. Todos nosotros podemos y tenemos que convertirnos de algo. Todos nosotros, porque nadie es perfecto. Entonces, en este momento piensen, ¿de qué necesita cada uno convertirse a Dios? A lo mejor para alguien, alguien dice, yo necesito convertirme de la pereza, necesito vencer, derrotar la pereza. Listo, pues ahí tiene ya su reto, a convertirse entonces de la pereza y pasar de la pereza a la diligencia. Ya. Entonces, jóvenes, lo que vamos a hacer ahorita, ya les voy a publicar en el modo, van a componer, van a redactar una pequeña oración pidiéndole a Dios que les ayude a convertirse de algo que ustedes consideren que necesiten convertirse. ¿Sí? A ver, pero antes de eso voy a ver si ha quedado bien clara la idea. Alison Parrales. Alison, en sus propias palabras, ¿qué significará convertirse? Alison Parrales. ¿No está Alison? ¿Se fue Alison? Ya se ha ido Alison. Vamos a ponerle fuga. Alison Parrales. Fuga. Profesor, ¿sí me escucha? Ah, ya. Sí ha estado Alison. A ver, Alison, rapidito. Casi le pongo fuga. Yo pensé que se había ido. A ver, diga Alison.
Profesor, ¿me puede volver a repetir lo que me dijo? Es que no estoy escuchando bien aquí. ¿Qué significa la conversión? Nada, no ha estado atenta, Alison. Ha estado viendo videos de gatitos en YouTube y no ha estado atenta, Alison. A ver, vamos a preguntarle a Darío Vera. ¿Sí está Darío o no? Sí está Darío Vera. A ver, Darío, en sus propias palabras, ¿qué será la conversión? Nada tampoco. He estado viendo videos de gatitos de YouTube. Yo. A ver, Emily. A ver, usted saque la cara por el curso. A ver. Ya, creo que es cambiar algo que nosotros creamos, que es un defecto para nosotros. Eso. Por decir, si yo soy perezosa, debería de cambiar eso para ser más productiva. Correcto. Excelente. Eso es todo. Miren, en palabras sencillas. Eso es conversión. Acá también Andrea dice un concepto bonito. Dice, es cuando dejas atrás algo malo y cambias para mejor. Correctísimo, Andrea. Eso es. Acá también María, creo que es María Briones, dice, mi criterio sería que la conversión es saber arrepentirse de los errores que cometemos. Correctísimo, María, excelente, muy bien. Eso es todo, mis estimados jóvenes. Ahora sí, refresquen el modo, por favor, y desarrollen este taller. ¿Listo? Y de una vez les voy a publicar la tarea para que la realicen en este momento.